Muy bien, veamos. A ver, tranquilos. Ya llegó el sombrero azul, ¿ok? Vamos a calmarnos, vamos a verlo todo más tranquilo. A ver, permítanme, vamos a hacer un resumen o una síntesis de lo que está pasando aquí. Sombrero blanco, entiendo tu postura, pero siento que debemos de hacernos un poquito más, tener un poquito más de opinión. No podemos verlo simplemente con puros datos, porque como sabemos, los datos no nos expresan completamente la realidad o el sentir de la gente. Es un dato muy general, pues no podemos ser tan enfocados a una gráfica o a un montón de datos sin saber realmente lo que siente la gente, pero tampoco como el sombrero rojo. A ver, obviamente cada sentir es una persona y lo que tú sientes es individual, ¿ok? Es un sentir individual. Quizás los otros sombreros no se sienten igual que tú. Entonces es buena idea poderlo visualizar de otra manera. Por ejemplo, como lo comenta el sombrero verde, hay que ser creativos, ¿verdad? Hay que buscar una solución, hay que encontrar cómo esto de la pandemia nos ayuda a poder mejorar, ¿sí? Quizás, quizás no como el sombrero amarillo, que ve todo positivo, porque obviamente pues esta pandemia no nos trajo tantas cosas positivas, hubo cosas negativas que hay que considerar, pero tampoco hay que ser tan negativos como el sombrero negro, ¿verdad? El sombrero negro también, oye, hay que considerar ciertas cosas que nos trajo positivas, ¿verdad? Hay que encontrar una forma en la que podamos llegar a un punto de equilibrio, en la que todas nuestras opiniones se puedan encontrar para poder tener una opinión no tan superficial, pero tampoco tan negativa, ¿sí? La pandemia nos trajo cosas muy negativas. La pandemia realmente nos trajo cosas muy negativas. Pero tampoco hay que cerrarnos a eso. Simplemente hay que ver, bueno, ok, ¿qué aprendimos? Como sociedad hicimos las cosas diferente. Comenzamos a actuar como una sociedad más unida, no tan individual. Empezamos a cuidarnos mutuamente. La naturaleza se mejoró. Pero pues tampoco podemos cantar hurra, yeah, todo fue positivo, porque pues obviamente hubo muchas pérdidas, quizás algunos atrasos en cuanto a tecnología, pero pues también vimos cosas en lo laboral, empezamos a normalizar, al menos aquí en México, el home office, cosa que fue bastante funcional. Entonces, vamos a encontrar un punto de equilibrio en todas nuestras emociones. No hay que ser tan individuales, hay que considerar lo que nos dicen los demás sombreros y no sean tan tercos. Bueno, siguiendo la misma herramienta de Edward de Bono, en cuestión del sombrero amarillo, que representa un pensamiento positivo y constructivo, el objetivo es encontrar esos aspectos beneficiosos para la situación, un poco más optimista, descubrir soluciones como sería la medida que se han implementado para abordar esa misma pandemia que ya vivimos, como el uso de las vacunas eficaces y tener una idea global o una prevención acerca de en una conciencia pública para el lavado de manos, uso de mascarillas. También es un impacto positivo ya se hace para el medio ambiente o para algunas personas les resultó beneficioso teniendo este tipo de ideas positivas para un cambio más constructivo, ya sea hacer ejercicio en su casa. En lo personal también conecté con muchas personas acerca de internet por Discord, hacer diferentes llamadas, no perder ese contacto de humanidad y de tener pues contacto humano, seguir hablando con las personas y no tener un pensamiento negativo, sino poder sobresalir en lo que es la pandemia. También tiene mucho en el cambio de actitudes, de lo mismo que estaba hablando, es reflexionar acerca cómo en este cambio pudo reconocer que las personas adoptaron mejores hábitos de higiene o aparte de hábitos de higiene, cuidado de salud y se valora se hizo más importancia a la valoración de prevención de enfermedades. Eso pues es muy positivo yo creo que para cualquier persona. Y en cuestión social, cada quien, algunas personas que probablemente se deprimieron, pero teniendo este tipo de análisis de sombrero amarillo de Eduardo de Bono, yo creo que lo utilicé sin darme cuenta, pero pude tener un impacto más positivo. De otro lado, el sombrero verde representa un pensamiento más creativo y generador de ideas. Es
genera posibilidades y explora diferentes enfoques para resolver el mismo problema. Para el COVID-19 en pandemia, este pensamiento del sombrero amarillo de Edward de Bono se puede implementar como en la innovación de salud, en explorar nuevas tecnologías y enfoques para la salud, de la salud que hayan surgido durante la misma pandemia. Incluye a veces diferentes aplicaciones para los móviles en el que se hicieron rastreo de contactos y terapias innovadoras, aplicaciones en las cuales nosotros podemos tener como un propio psicólogo cuando es un poco más allá de, o sea, esto me estoy alejando un poco, pero son diferentes enfoques tecnológicos de aplicaciones que son una innovación muy creativa para ya sea hacer la salud mental o la salud misma, o sea, con el cuidado de cada uno en una innovación de salud para de las diferentes tecnologías y el uso de las vacunas. También hubo una estrategia de prevención. Una estrategia de prevención es un claro ejemplo del sombrero verde, la implementación de esa estrategia, que genera las ideas creativas sobre el mejoramiento de estrategias y prevención del control de enfermedades en el futuro, que lo estamos viviendo actualmente. Ya no es obligatorio el uso de cubrebocas y nosotros podemos agradecer esto a una estrategia de prevención para en cada uno de los locales en los que se siguen teniendo las restricciones donde se puede generar un seguimiento de pandemia y pues fortaleciendo la infraestructura de salud global, el desarrollo de planes de contingencia para las futuras pandemias o para no generar de nuevo la misma. También hubo enfoques comunicativos en los que se exploran formas innovadoras de fomentar la colaboración, como mencioné también en el sombrero amarillo. Por ejemplo, el uso de Discord aumentó muchísimo para la situación de la pandemia, ya que es una herramienta en la que nosotros podemos comunicarnos, incluso jugar videojuegos, ver videos juntos, en la cual las comunidades se fueron desarrollando en diferentes programas educativos incluso también, por ejemplo Teams, estoy dejando eso de lado. Yo creo que Discord sería más para el sombrero amarillo, aportando una colaboración grupal y estratégica optimista para seguir adelante en tu casa. Y Teams es el claro ejemplo del sombrero verde, en el que es una promoción creativa para el seguimiento del estudio. eh, Utilizando estos dos sombreros que me tocaron a mí, yo creo que van muy bien de la mano, ya que encerrados dentro de nuestras casas teníamos que saber innovar y generar una idea creativa de cómo seguir con nuestros estudios y cosas un poco más formales y eh, sí, más formalidades, y el sombrero amarillo para poder generar un aspecto optimista y seguir adelante con nuestras vidas. Esa es una visión equilibrada y creativa utilizando el sombrero amarillo y verde de Eduardo de Bono para, para el COVID-19, esta misma pandemia que llevamos, y nos ayuda a identificar aspectos beneficiosos y creativos, ya sea positivos para cada quien los haya utilizado. En mi caso creo que sin darme cuenta utilicé ambos y sería todo de mi parte. Si analizamos la pandemia con el sombrero negro de Edward Bono, nos enfocaríamos principalmente en los aspectos negativos y preocupantes que ha causado. Algunos de estos ejemplos serían el alto número de fallecidos y enfermos en todo el mundo, las consecuencias económicas y sociales que han afectado a millones de personas y negocios, la sobrecarga en los sistemas de salud en muchos países y la incertidumbre y estrés emocional que ha generado en la población. Esto por dar un ejemplo. Usando el sombrero negro deberíamos considerar estos aspectos negativos con objetividad para poder encontrar soluciones efectivas y manejar la pandemia de forma adecuada. También es importante mencionar que el sombrero negro no nos limita a solo considerar los aspectos negativos, sino que nos ayuda a tener una perspectiva más completa y analizar todos los aspectos involucrados. Por otra parte, si analizamos la pandemia con el sombrero rojo de Edward Bono, nos enfocaríamos principalmente en las emociones y sentimientos que generaban las personas. Por ejemplo, podría ser el miedo y la preocupación por la salud y la seguridad de uno mismo y de sus seres queridos, la tristeza y el pesar por los fallecidos de personas conocidas o desconocidas, las frustraciones por la limitación de movilidad, la cancelación de eventos importantes y la incertidumbre en el futuro, la esperanza y la gratitud por los trabajadores de la salud, voluntarios y otros que están trabajando duro para controlar la pandemia.
Usando el sombrero rojo podríamos considerar esos sentimientos y darnos cuenta de la magnitud emocional de la situación actual. El sombrero rojo enfatiza la importancia de las emociones y la intuición en la toma de decisiones y nos obliga a considerar cómo las personas se sienten acerca de lo que está sucediendo en el mundo. En este sentido, es más importante que las decisiones y acciones que se tomen en relación a la pandemia consideren no solo los efectos sanitarios o económicos, sino también los efectos emocionales en la población. Aquí está el sombrero blanco. En este caso, pues el análisis de la problemática que viene siendo del COVID-19, utilizando este sombrero de color blanco de de Bono, pues implica principalmente examinar hechos y la información objetiva sobre la situación. Blanco. Aquí el sombrero blanco representa la objetividad y se centra en los datos y la información disponible. Pues principalmente aquí lo que se puede estar viendo son datos epidemiológicos recopilados por organizaciones de salud, tal como la OMS. Se ve el número alto de casos de COVID en todo el mundo, las millones de infecciones, las muertes relacionadas con el virus en diferentes países, el cómo se transmite el virus, de qué manera o cómo se propaga, ya sea por por el sistema respiratorio, la saliva, los estornudos, el habla, el respira. Todo eso viene siendo datos acerca de cómo la gente se llega a infectar con esta enfermedad. También tenemos el impacto en la salud, hechos de cómo es que cómo esto puede variar de acuerdo a los síntomas, desde leves hasta incluso la muerte. Y también podemos ver y objetivizar los grupos de mayor riesgo, que pues principalmente eran personas mayores o con afecciones médicas preexistentes, como enfermedades cardíacas, pulmonares o inmunodeficiencias. Y también aquí un punto importante viene siendo el impacto económico, ya que tiene un impacto significativo en la economía mundial. Hubo muchos recesos en muchos países cuando esto pasó, cuando ya se empezó a controlar más. Empresas cerraron permanentemente, desempleo, disminución de ingresos, aparte incluso el turismo fue afectado. Entonces todo esto y la forma en la que vemos es cómo se va haciendo un análisis con el sombrero blanco acerca de de esta problemática.